Vamos a ver ahora la estructuración del tiempo. Este es un enfoque adoptado en el análisis transaccional para describir largas series de transacciones o interacciones sociales. Esta expresión, estructuración del tiempo, la planteó Verne con el título de su libro ¿Qué dice usted después de decir hola? Eric Berne afirma que después del hambre de estímulos viene el hambre de reconocimiento y posteriormente aparece la necesidad de estructuración de nuestro tiempo, es decir, la necesidad de programar o estructurar el tiempo disponible. El hambre de estímulos o de caricias físicas es tan importante de satisfacer, sobre todo en los primeros años de vida, que una carencia total puede producir la muerte. Los trabajos de René Spitz demuestran que la privación sensorial en el niño puede resaltar no solo en cambios psíquicos, sino también en deterioro orgánico. Los niños que habían sido separados muy pronto de sus madres y habían sido ingresados en hospitales o casas cuna, a pesar de tener cubiertas sus necesidades de nutrición y aseo, pero carentes de toda atención afectiva, presentaban una serie de retrasos, tanto físicos como psíquicos. Verne está de acuerdo con Spitz y etiquetaría esta necesidad con el título de hambre de caricias como hambre fundamental para sobrevivir, siempre que sea satisfecha, y satisfecha adecuadamente. Si no te acarician, tu espina dorsal se secará. Diversidad de manifestaciones patológicas en niños de hospicio dan paso a la idea del hambre de estímulo e indican que las más favorecidas formas de estímulo son aquellas recibidas en la intimidad física. Un fenómeno parecido se observa en adultos sometidos a privación sensorial. Estos también necesitan caricias físicas y estimulación sensorial, y su ausencia puede dar lugar a perturbaciones mentales temporales. Se puede recordar cómo, para doblegar a un espía enemigo, se emplea el aislamiento, sometiéndole a la total soledad hasta que no pueda ya más y se rinda o traicione. Existe pues un hambre de caricias físicas y de estímulos físicos. Verne llama a tal necesidad hambre porque, como el hambre misma, es fuerte y empuja comportamientos para satisfacerla, porque como el hambre puede pasarse escasez o superhartarse y pueden comerse cosas que hagan daño o beneficien al organismo. Tan fuerte es esta hambre o necesidad de ser acariciado o estimulado sensorialmente que a veces se buscan los estímulos fastidiosos negativos. Las personas, conforme se socializan, aunque tienen vigencia las caricias físicas y muy intensamente en algunas ocasiones, buscan las caricias sociales a las que en análisis transaccional se llama reconocimiento. Persisten aún los deseos de sensaciones, y por esto dice Verne, las montañas rusas de las ferias dan dinero, y los prisioneros hacen lo que sea para evitar el confinamiento solitario. Pero las caricias sociales o de reconocimiento, como una sonrisa amable, un saludo cortés, los regalos y las atenciones son más propias de los adultos. Es decir, cualquier acto que implique el reconocimiento de la persona del otro ayuda a satisfacer el hambre de reconocimiento. También habla de el hambre o apetito de estructura, por el cual los grupos tienden a convertirse en organizaciones. Bueno, la necesidad de estructurar el tiempo se basa en estos tres impulsos o apetitos descritos recién. La persona trata de ordenar el tiempo para asegurar que le sirva de fuente de caricias. A esta ordenación se llama programación o estructuración del tiempo. Así, este está estructurado en un proceso de recibir, administrar o evitar caricias. Al estructurar su tiempo y programarlo, el hombre no hace otra cosa que procurarse caricias de forma ordenada y persistente. Cómo estructurar el tiempo es el mayor problema al que se enfrenta el hombre y la forma que tenga de hacerlo determinará el curso de la vida.
su sentido y su final. En la estructuración del tiempo existen 6 formas de hacerlo. El criterio para ordenarlas es el compromiso emocional vivido. Y estas son las siguientes. 1. Aislamiento. 2. Rituales. 3. Pasatiempos. 4. Actividad. 5. Juegos psicológicos. 6. Intimidad. En las 6 formas de programación se dan aspectos positivos o ventajas y aspectos negativos e inconvenientes, según los fines buscados. Asimismo, cada una de estas formas incluye tipos y clases distintas de transacciones en intensidad, calidad y número de caricias. Aislamiento. Aislamiento es la ausencia de transacciones. Es la forma en que la persona consume el tiempo alejándose del otro, rehúye la transacción con otro. El aislamiento indica siempre un separarse físico o psicológico o ambos de los otros de manera neta. En tal sentido es lo opuesto a la comunicación. En el aislamiento no se reciben caricias, ya que no hay transacciones. El aislamiento, del que está solo, fue llamado por Verne programación no social, porque en efecto el sujeto no se halla en una situación social, se halla solo. El tiempo de aislamiento se puede ocupar de distintas maneras según el estado del yo que esté catectizado en esos momentos. Por ejemplo, desde el estado del niño, sumergirse en imaginaciones, fantasías, ideas creativas o violentas, miedos aprendidos. También entretenerse con paseos solitarios, escuchando o ejecutando música, pueden mezclarse con ambas maneras. En el estado adulto, la persona realiza un trabajo en solitario, estudia o reflexiona. También se puede reseñar algún juego desde el adulto, como hacer crucigramas. Desde el estado padre, quien lleva las riendas de la persona en el aislamiento, se tenderá entonces a reproducir conductas imitativas de las figuras parentales o se explayará en añoranzas del pasado. Se da también el aislamiento aún estando uno acompañado. La persona no interviene en el grupo, aunque esté en el grupo. Se muestra reflejada sobre sí misma, enajenada de cuantos le rodean. Se encierra psicológicamente en sí misma, a veces porque las personas no son conocidas, u otras por motivos varios. Las causas de este aislamiento pueden ser variadas. Un padre crítico o perseguidor obliga a veces a la persona a callarse y aislarse por orgullo o desprecio. Un niño adaptado sumiso puede optar por callarse por complejos. Un adulto invita a la persona a aislarse para reflexionar y buscar nuevos datos y luego intervenir. En esta forma de programación no hay, como se ha afirmado anteriormente, transacciones, pues la transacción exige un estímulo y una respuesta. Por ello, en los periodos de aislamiento se produce un autoacariciamiento y esto suple en parte y temporalmente la carencia de estímulos sociales gratos. Como sabemos, las autocaricias no constituyen un valor importante de reconocimiento. Rituales. Después del aislamiento, en el que cada individuo permanece sumido en sus pensamientos, la forma más segura de interacción social son los rituales. Según la definición facilitada por el propio Verne, los rituales son un conjunto de transacciones simples complementarias, estereotipadas, programadas y determinadas por fuerzas sociales externas. Sus contenidos corresponden al estado padre del yo, que los activa mecánicamente, en la circunstancia precisa, tomando las riendas de la persona. Los rituales de diversas clases constituyen las primeras transacciones que se dan en el primer encuentro entre individuos. Podemos señalar las siguientes clases: los saludos, con gestos y palabras, según la costumbre de cada cultura, decir hola, buenos días, adiós, y obtener un hola, buenos días, adiós como respuesta es un ritual de 2 caricias. Los rituales de saludo son los más extendidos en todas las culturas. Las cortesías sociales son otra forma de ritual. La urbanidad y los buenos modales a la hora de saludar, comer, presentarse, etc. Las ceremonias de tipo literario,
concesión de premios de literatura, de tipo militar, desfiles, de tipo religioso, liturgias. Son también rituales, pero más largos y complicados. Los rituales proveen de caricias estereotipadas, superficiales y predecibles cuando se utilizan, y caricias negativas cuando no se utilizan o se utilizan mal. Estas caricias tienen escaso valor de reconocimiento. Pasatiempos. Los pasatiempos están constituidos por transacciones complementarias entre dos o más personas que versan sobre un tema de interés común que, sin embargo, es inocuo o intrascendente. Son conversaciones sociales, desahogos habituales y placenteros, a base de conversaciones que versarán sobre infinidad de temas, pero siempre gustosos. Su nombre de pasatiempos nace de que sirven para pasar el rato, fiestas, recreos, etc. Al ser transacciones complementarias, se pueden conseguir bastantes caricias. Su objetivo básico es llenar una cantidad de tiempo, iniciar o mantener un contacto social que puede durar unos minutos o varias horas. Los pasatiempos son un procedimiento de selección social. A través de ellos se permite detectar a personas con las cuales luego se puede compartir alguna actividad o entrar en una relación de mayor compromiso personal, es decir, intimar o derivar en juegos psicológicos. En cuanto a los estados del yo que intervienen, hay mucha variedad. Dependerá de los temas y el estado que los interlocutores necesitan desahogar. Cada estado del yo tiene sus pasatiempos característicos. Las caricias que proveen los pasatiempos tienen mayor valor de reconocimiento que la de los rituales, si bien exigen escaso nivel de compromiso personal, puesto que el intercambio gira sobre opiniones, cotilleos, distracciones o experiencias superficiales. Las diferencias en los pasatiempos dividen a las personas, puesto que los que emplean distintos pasatiempos no se mezclan. También separan y satisfacen a hombres y mujeres a los distintos estados del yo y a las diversas edades. Actividades. Son transacciones simples complementarias programadas por el adulto y dirigidas hacia el manejo y el contacto con la realidad del trabajo y las actividades con contacto social. Así, cuanta más relación se tenga con personas, más caricias de reconocimiento se podrán conseguir. Aunque hay que precisar que las actividades proveen de caricias condicionales vinculadas a la realización de las tareas, positivas por los logros y negativas por incumplimientos y errores. Se diferencian de los rituales por el origen de la programación del tiempo y por los estados del yo implicados. Las actividades suelen estar programadas y ejecutadas por el adulto. Aunque para que sean variadas, ricas y creativas, sobre todo eficaces, tienen que ser asumidas por los tres estados del yo, por un padre que las juzgue socialmente plausibles, por un adulto que las acepte porque está al alcance de sus conocimientos, y por un niño que se sienta atraído y excitado en su creatividad y fantasía. Juegos psicológicos. Implican una forma aprendida de estructurar el tiempo. En ellos la programación social es mínima, se aprendieron en la familia. La esencia de los juegos radica en que son cadenas de transacciones complementarias que discurren repetidamente, pero en las clases que observamos características de transacciones ulteriores. Hay algo aceptable a nivel social y algo oculto y ulterior que se vislumbra en el nivel psicológico. Hay cambios de roles o papeles diagramados por el triángulo dramático que nos descubren esas motivaciones y ganancias ocultas. A esas ganancias se las llama caricias negativas. Intimidad. La intimidad implica un intercambio complementario de caricias positivas y profundas. Las caricias son incondicionales y se dan aquí y ahora. No hay motivaciones ocultas, ni se pretende sacar ningún provecho del otro. La intimidad es un intercambio de expresión afectiva, libre de juegos y sin explotación encubierta. Las transacciones son complementarias, se sienten y expresan emociones auténticas y se reciben caricias incondicionales positivas. Los estados del yo presentes en la intimidad son el niño natural y el padre nutritivo positivo de las personas implicadas, que despiertan sentimientos recíprocos de ternura, simpatía y cariño
comprensión y afecto. El padre crítico está ausente. La intimidad se da en los contactos verdaderamente humanos, en los momentos libres de juegos. En este sentido es la antítesis de los juegos. Hay una adhesión consciente a la posición existencial realista. Yo estoy bien, tú estás bien. La intimidad implica apertura y empatía, sin pérdida de la propia identidad. La intimidad se da en el amor de los novios, de los esposos, entre padres e hijos o entre amigos, entre profesores y alumnos, entre los hermanos entre sí. El componente sexual juega un gran papel, aunque es erróneo suponer que la base real para la intimidad es el sexo. Verne desenmascara esta afirmación, presentando las alternativas en las cuales puede darse sexo sin intimidad, prostitución, intimidad sin sexo, relación madre-bebé, y también, por supuesto, juntas, intimidad y sexo, relaciones sexuales con gran amor. Aspectos positivos y negativos de las 6 formas de estructuración del tiempo. Se pueden presentar aspectos que ajustan o desajustan a las personas que las viven. El criterio para conocer si una clase de programación es positiva o negativa es el de siempre, si aquella nos ofrece caricias positivas o negativas. Hay 2 que por su naturaleza misma vienen ya definidas. Los juegos psicológicos son siempre negativos y la intimidad es siempre positiva. El orden de 1 a 6 significa una mayor participación emocional, social y personal. La que menos caricias sociales es el aislamiento y la que más la intimidad. Aspectos positivos y negativos del aislamiento en soledad o en público. El aislamiento es positivo siempre que corresponda a desahogos justos, no excesivos, del niño, por ejemplo, cuando se dedica a coleccionar objetos, afrontar una tensión, escuchar música, pasear por la ciudad o el campo, y cuando es el adulto quien dirige a la persona concentrándose en la reflexión y el estudio. Es negativo cuando conduce a la depresión, es decir, cuando el aislamiento es una huida de la convivencia, de las responsabilidades, de la realidad, por ensoñaciones persistentes. Aspectos positivos y negativos de los rituales. Los rituales implican poca profundidad en la relación personal. Suministran caricias superficiales, pero son caricias seguras. Su ausencia se siente como algo muy negativo. Son positivos cuando nos ayudan a establecer contacto con los demás y se efectúan con sinceridad y calor. El dar los buenos días es una atención social, mínima, pero atención al fin y al cabo, y la negación de la misma puede resultar una ofensa. Hay algunos rituales que son negativos cuando dejan de cumplir su propósito original, por ejemplo, comportamientos obsesivos y compulsivos como lavarse repetidamente las manos. Aspectos positivos y negativos de las actividades. Las actividades serán positivas si están dirigidas y programadas por el adulto, haciendo del trabajo lugar de expresión de las habilidades investigativas y creativas personales, y realizado todo ello con una finalidad ética. Ahora bien, si el adulto no está bien informado y es contaminado por otros estados del yo, las actividades tendrán aspectos negativos, es decir, se darán maniobras y manipulaciones, pues las energías están canalizadas hacia un punto equivocado. Aspectos positivos y negativos de los pasatiempos. Los pasatiempos pueden ayudar a relacionarse con otras personas, estableciendo barreras más flexibles que el ritual y alcanzando así caricias positivas. Ahora bien, si los temas tocados y la intención se desvían hacia una crítica feroz ajena, aparece la parte negativa de los mismos. Los desahogos de un padre crítico o de un niño adoptado que se sienten y están mal atraen las caricias negativas. Igualmente son negativos si se emplea el tiempo de actividad, llevando a un nivel excesivo los pasatiempos. Aspectos positivos y negativos de los juegos psicológicos. Todos los aspectos son negativos, como se verá, aunque a veces en los juegos se dan caricias positivas, estas se dan a conductas negativas.
constituyendo un error pedagógico, puesto que se refuerzan tales comportamientos. Aspectos positivos y negativos de la intimidad. La intimidad es una relación de libertad, autenticidad y participación sincera con otra persona. Por consiguiente y por definición no tiene formas negativas. El valor positivo de la intimidad como forma de relación humana es máximo. En ella se da el total encuentro personal con o sin sexo. Reina el niño natural, que es la parte más valiosa de la personalidad, regalándose con las más ricas transacciones abiertas y complementarias. Verne afirma que es a la par la más temida y la más deseada de las programaciones del tiempo, porque compromete y ata, pues en la medida en que se recibe, en la intimidad toca dar. Dentro de la psicología humanista, Carl Rogers participa de esta idea. El permitir tener sentimientos y tener actitudes de calidez, cuidado, respeto a la individualidad del otro, produce deseo y temor. Temor a que si permitimos experimentar tales sentimientos hacia otras personas, nos veamos atrapados en ellas. Podrían plantearnos exigencias o bien decepcionarnos, y naturalmente no deseamos correr esos riesgos. En consecuencia, se reacciona poniendo distancias entre nosotros y los demás, y así evitamos la intimidad y creamos un alejamiento. La intimidad llega generalmente cuando los estados del niño, de las personas, están en relación armoniosa, cándida y exenta de juegos psicológicos.